Identifiquemos los lados de un triángulo rectángulo en relación al ángulo agudo beta. La hipotenusa del triángulo es el lado mayor o el lado opuesto al ángulo recto. La hipotenusa es C. El ángulo beta está determinado por los lados de la hipotenusa, que es C, y el cateto adyacente, que es A. El lado opuesto al ángulo beta es el lado B. Determinemos las funciones trigonométricas del ángulo agudo beta. El seno de beta va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto del ángulo beta es 4 metros, dividido por la hipotenusa, que vale 5 metros. Simplificando metros con metros, el seno de beta va a ser igual a 4 quintos. El coseno del ángulo beta va a ser igual a la razón que existe entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno de beta es igual cateto adyacente, que mide 3 metros, dividido por la hipotenusa, que mide 5 metros. Simplificamos m con m y nos queda el coseno del ángulo beta va a ser igual a 3 quintos. Hallemos la tangente del ángulo beta. La tangente del ángulo beta va a ser igual cateto opuesto, que mide 4 metros, dividido por el cateto adyacente, que mide 3 metros. Al simplificar m con m, nos queda que la tangente de beta va a ser igual a 4 tercios. Hallemos la cosecante de beta. La cosecante de beta va a ser igual a la hipotenusa. La hipotenusa vale 5 metros, dividido por el cateto opuesto, que es 4 metros. Al simplificar los metros, tenemos que la cosecante de beta va a ser igual a 5 cuartos. Hallemos la secante de beta. La secante de beta va a ser igual a la hipotenusa, que son 5 metros, dividido por el cateto adyacente, que son 3 metros. Al simplificar los metros, nos queda que la secante de beta va a ser igual a 5 dividido por 3. Hallemos la cotangente del ángulo beta. La cotangente del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente dividido por el cateto opuesto. El cateto adyacente mide 3 metros y el cateto opuesto mide 4 metros. Al simplificar metros con metros, nos queda que la cotangente de beta es igual a 3 cuartos. Identifiquemos los lados del triángulo rectángulo en relación al ángulo agudo alfa. La hipotenusa es el lado mayor y el lado mayor es C. Los lados del ángulo alfa están determinados por la hipotenusa y su cateto adyacente. El cateto adyacente es B. El cateto opuesto al ángulo alfa es el que está frente a él.
En este caso, el cateto opuesto es A. Hallemos el seno del ángulo alfa, que va a ser igual cateto opuesto. El cateto opuesto es A, que vale 3 metros, dividido por la hipotenusa, que es C, y es igual a 5 metros. El seno de alfa va a ser igual a 3 quintos. El coseno de alfa va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es igual a 4 metros, dividido por la hipotenusa. La hipotenusa es C y es igual a 5 metros. Al simplificar metros con metros, coseno de alfa va a ser igual a 4 quintos. Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo alfa es 3 metros y el cateto adyacente es 4 metros. Al simplificar m con m, tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a 3 cuartos. Encontremos la cosecante de alfa. Observa que la cosecante de un ángulo va a ser igual al recíproco del seno de ese ángulo. Luego, la cosecante del ángulo alfa va a ser igual al recíproco o al inverso del seno de alfa, que es 5 tercios. Hallemos la secante del ángulo alfa. La secante del ángulo alfa va a ser igual al recíproco o al inverso del coseno del ángulo alfa. Como coseno del ángulo alfa es 4 sobre 5, la secante de alfa será 5 sobre 4. Hallemos la cotangente del ángulo alfa. La cotangente de un ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. La cotangente de un ángulo es el recíproco o inverso de la tangente de un ángulo. Como la tangente del ángulo alfa va a ser igual a 3 cuartos, la cotangente del ángulo alfa, que es el recíproco o el inverso de la tangente, va a ser igual a 4 tercios.